Cuando observamos el Gran Oriente Medio, vemos que es una zona fácilmente definible que existe entre el mundo griego, Occidente, el mundo chino y el mundo indio, separada de todos estos tres. Y en el centro de esa región destaca ampliamente Irán, una nación que alberga la civilización persa extremadamente antigua y que ha resistido durante miles de años a los más diversos cambios, agresiones e influencias. En el video de hoy vamos a ver sobre la geopolítica de Irán. Pero antes de eso, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y unirte a nuestro grupo de Telegram que está en la descripción del video. Así vas a estar actualizado todo el tiempo de todo lo que pasa en el canal. Y también ayuda al canal compartiéndolo con todos los que conozcas para que yo siga trayendo contenido de geopolítica genuina para ustedes. Tu apoyo es fundamental para que yo continúe con este trabajo. Soy Adelión Peta y este es Geopolítica Mundial. Irán es el gran divisor entre Oriente y Occidente, estando en la encrucijada del mundo islámico, conectando Medio Oriente, el Cáucaso y el centro-sur de Asia. Debido a eso, Irán ha luchado para equilibrar las ventajas y desventajas de su posición y geografía. La topografía de la región empuja a las fuerzas aquí hacia una unión, es decir, en la literatura geopolítica sería lo que podemos llamar una fuerza centrípeta, o sea, una fuerza que promueve la unión. Esto se debe a que desde la antigüedad, en el centro de esta región donde se encuentra el llamado núcleo persa o núcleo geopolítico de Irán, en el llamado altiplano iraní, se establecieron las más variadas fuerzas políticas, desde los medos, que eran tribus arias, que servirían de base para la formación del antiguo imperio persa en 550 a.C. Esto se debe al hecho de que la región está rodeada por una topografía montañosa, que protegió a la civilización persa con, en su parte oeste, la cordillera de Zagros, al norte las montañas Alborz, al este los desiertos de Kabir y Lut, y al sur todavía el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, y el Mar Arábigo, y un poco más al norte el Mar Caspio. Su única parte plana se encuentra en el suroeste, en la región de Khuzistán, en la frontera con el actual Irak, que ha servido como puente de acceso entre los dos países desde la antigüedad. Desde la formación del imperio persa hasta la actualidad, el desafío de los líderes persas e iraníes ha sido protegerse de las más variadas fuerzas que venían tanto de Oriente como de Occidente, siendo que su historia es la de ser conquistada por los más diversos pueblos. Desde los griegos, mongoles, turcos, árabes e ingleses, todos conquistaron la antigua Persia varias veces, lo que hizo que los líderes de esta región siempre buscaran conquistar la mayor cantidad de territorios posible, alrededor de su meseta para usarlas como zonas de amortiguamiento contra agresiones externas. En la práctica, la meseta iraní es sinónimo de un solo país, Irán, que además tiene una de las poblaciones más grandes de Medio Oriente. Irán es el tercer país del mundo en reservas de petróleo y el segundo en reservas de gas natural. Pero es la ubicación de Irán, al sur del corazón continental de Mackinder, o Heartland, y dentro de la Rimland de Speakman, lo que más que cualquier otro factor es algo a destacar. La mayor parte del petróleo y del gas natural de Medio Oriente se encuentra precisamente en el Golfo Pérsico o en la región del Mar Caspio, y el único país que abarca ambas áreas es Irán. El Golfo Pérsico posee el 55% de las reservas mundiales de petróleo crudo, y Irán domina todo el Golfo, desde la frontera con Irak hasta el Estrecho de Hormuz. La costa iraní dentro del Estrecho de Hormuz es la más larga de todos los países de la región y tiene muchos lugares excelentes para esconder lanchas de ataque rápido para atacar petroleros en caso de guerra, un factor que, si llegara a suceder, afectaría gravemente la economía mundial. Además, Irán tiene una gran costa en el Mar Arábigo, incluyendo el puerto de Shah Bahar, cerca de la frontera con Pakistán, lo que lo hace vital para proporcionar acceso a los países de Asia Central, que no tienen litoral. Mientras tanto, la costa iraní en el Mar Caspio, en el extremo norte, está rodeada de montañas llenas de bosques.
Al observar el mapa de Eurasia, es posible ver la cordillera de los Zagros, que se extiende desde Anatolia, en Turquía, al noroeste hasta Baluchistán, en el sureste de Irán y parte de Pakistán. Al oeste de esa cordillera, los caminos llevan a la región de Mesopotamia, mientras que al este y noreste se abren hacia Jorasán, una región que abarca parte de los países de Asia Central. Así, la posición geográfica de Irán es privilegiada, ya que limita tanto con Oriente Medio como con Asia Central, y ningún país árabe puede reclamar esa posición geográfica y energética. Irán también influye en Asia Central y el Cáucaso, donde existen importantes poblaciones de iraníes étnicos. La influencia de Irán en Turquía y en el mundo árabe es bien conocida, pero su influencia hacia el norte y el este es igualmente importante. El país tiene una posición política envidiable en el Mediterráneo, controlando áreas de Hamas en Gaza, de Hezbolá en el sur del Líbano y del gobierno alauita en Siria. En la antigua Persia, los emperadores sasánidas reservaban asientos vacíos para los líderes del Imperio Romano, del Imperio Chino y de los nómadas de Asia Central. Estas pretensiones no desaparecieron en la era moderna y deben ser tomadas en cuenta por los países cercanos, como Rusia. Irán es un país con una historia antigua y una influencia que se extiende por toda la región e incluso más allá de ella. La antigua Persia fue la primera superpotencia del mundo y la dinámica de su civilización se extiende hasta nuestros días. El país no fue creado artificialmente en el siglo XX como la mayoría de los países de Medio Oriente, especialmente Arabia Saudita, sino que corresponde casi en su totalidad a la meseta iraní. Por lo tanto, la posición geográfica de Irán, su historia y su influencia cultural deben ser tomadas en cuenta por los países vecinos y por el mundo. Como dijo el lingüista Nicolás Oster, de los antiguos pueblos de Medio Oriente, solo los hebreos y los iraníes tienen textos y traducciones culturales que han sobrevivido a través del tiempo hasta nuestros días. La lengua persa, el farsi, no fue reemplazada por el árabe como sucedió con muchos otros idiomas de la región y se mantiene en la misma forma hoy en día como era en el siglo XI, aunque adoptó el alfabeto, es decir, la escritura árabe. Irán tiene un registro mucho más fuerte como nación, estado y civilización urbana que la mayoría de los lugares en el mundo árabe y todos los lugares de la media luna fértil, incluyendo Mesopotamia y Palestina, que son regiones extremadamente antiguas. No hay nada artificial sobre Irán. En otras palabras, los propios centros de poder dentro de su régimen indican un nivel mayor de instituciones que casi cualquier otro lugar en la región, excepto quizá Israel y Turquía. Así como Medio Oriente es el cuadrilátero para la isla mundo de Mackinder, Irán es la propia bisagra universal de Medio Oriente. Precisamente por eso, Irán se ha acercado cada vez más a la India y a China, cuyas armadas pueden, en algún momento del siglo XXI, compartir el dominio con Estados Unidos en las rutas marítimas euroasiáticas. Aunque Irán es mucho menor en tamaño y población que esos dos poderes, o que Rusia, o que Europa, Irán, por poseer la geografía clave de Medio Oriente en términos de ubicación, población y recursos energéticos, es fundamental para la geopolítica global. En términos de cultura, todavía existe lo que podríamos llamar la idea de Irán, que sería tanto sobre cultura y lengua como sobre raza y territorio. Irán, siendo un polo civilizacional, así como lo fueron la antigua Grecia y China, atrae a otros pueblos y lenguas a su órbita lingüística y cultural. El Gran Irán comenzó alrededor de 700 a.C. con los medos, un antiguo pueblo iraní que con la ayuda de los escitas estableció un estado independiente en el noroeste del actual Irán. Ya para alrededor de 600 a.C., ese imperio se extendía desde el centro de Anatolia, donde hoy está Turquía, hasta el Indo Kush, donde hoy es Afganistán, e incluso hasta el Golfo Pérsico. En 549 a.C., Ciro el Grande, un príncipe de la casa persa, capturó la capital Meda en el oeste de Irán y partió para más conquistas. Este mapa del imperio aqueménida, gobernado desde Persépolis en el sur de Irán, muestra la antigua Persia en su apogeo, desde el siglo VI hasta el siglo IV a.C.
extendiendo desde Tracia y Macedonia en el noroeste, desde Libia y Egipto en el suroeste, hasta el Punjab en la actual India al este, y desde el Cáucaso, el mar Caspio y el mar de Aral en el norte, hasta el Golfo Pérsico y el mar Arábigo en el sur. Esto incluía el Bósforo y el río Indo, además del Nilo, puntos no solo estratégicos, sino de gran valor simbólico en la antigüedad. Ningún imperio hasta entonces en la historia mundial había igualado eso en tamaño y poder, aunque las guerras del siglo V a.C. entre Persia y la antigua Grecia dominan la imaginación occidental en relación con el antiguo Irán, con nuestra simpatía por los griegos en oposición al imperio persa. También es cierto que el reinado persa se dio bajo relativa paz, tolerancia y soberanía de la Persia aqueménida y de los imperios que vinieron después. En especial los partos, que supieron administrar la complejidad cultural y religiosa de la región, siempre fueron un obstáculo para la hegemonía romana en Medio Oriente. Los partos gobernaron entre el tercer siglo a.C. y el tercer siglo después de Cristo, generalmente desde Siria e Irak hasta el centro de Afganistán y Pakistán, incluyendo Armenia y Turkmenistán. Hay grandes y curiosas similitudes entre el antiguo reino parto y el Irán actual, pues en vez de intentar dominar desde el Bósforo hasta el río Indo como la Persia aqueménida, el imperio parto constituyó una visión más realista y parecida al Irán del siglo XXI, enfocándose en Medio Oriente hacia el mar Mediterráneo. Y también en disputas directas e indirectas sobre lo que hoy es Siria, Líbano, Irak y Kuwait, con la gran potencia de la época, el Imperio Romano. Conflictos que recuerdan mucho a las disputas del Irán actual con Estados Unidos. Como si el mundo hubiera cambiado mucho para seguir igual. A partir de 1500, la región sería dominada por los safávidas, una dinastía de origen cultural y geográfico mixto de turcos, azeríes, georgianos y persas, que en su apogeo se extendía desde Anatolia y Siria mesopotámica hasta el centro de Afganistán y Pakistán. Con el fin de construir un estado estable en la meseta iraní de habla farsi, estos nuevos soberanos adoptaron el chiismo islámico como religión de estado. Los persas pudieron haber sido un gran estado y nación desde la antigüedad, pero fue con los safávidas, con su introducción del chiismo en la meseta iraní, que finalmente equiparían a Irán para la era moderna. Comparadas con las convulsiones y revoluciones en el mundo árabe durante las fases iniciales y medias de la Guerra Fría, la Revolución iraní de 1978 y 1979 fue notable por su vitalidad y relativa modernidad. La Orden Revolucionaria de Teherán constituyó una estructura gubernamental desarrollada como una difusión de centros de poder y nunca fue una autocracia de un solo hombre, como la que Saddam Hussein comandaba en su país vecino, Irak. La originalidad de la revolución iraní reside en la alianza entre el clero y, digamos, la inteligencia islámica. El clero chiita es indiscutiblemente más tolerante y abierto al corpus no islámico que en otros países árabes sunitas. En Irán, la imaginación chiita es más fácilmente adaptable a la idea de revolución debido a su orientación modernista y avanzada. Esto se debe a la influencia occidental que el país tuvo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, permitiendo que sus líderes religiosos basaran su superioridad moral en una comprensión histórica, a diferencia del mundo árabe sunita que careció de esa exposición a la filosofía política occidental. Irán mantuvo un estado fuerte y organizado con un sistema presidencialista y sufragio universal. El régimen clerical en Irán se volvió más fuerte al unirse al Estado iraní, volviéndose eficaz en la búsqueda de sus intereses en todo el Medio Oriente. Pues, dada su orientación modernista, tuvieron una gran capacidad de pragmatismo en sus relaciones exteriores. El destino geopolítico de Irán se encuentra en lo que sería el Gran Medio Oriente y, por extensión, Eurasia, que serán afectados críticamente por la propia evolución política de Irán, ya sea para bien o para mal. La geografía de Irán, como hemos observado, es vital para Asia Central en la misma medida en que lo es para Mesopotamia y para el Medio Oriente. Sin embargo, la desintegración de la Unión Soviética trajo ganancias limitadas a Irán, cuando se toma en cuenta toda la historia de la Gran Persia en esa región. El propio sufijo istán,
usado para los países de Asia Central, significa lugar en persa. Los conductos para la islamización y la civilización en Asia Central fueron la lengua y la cultura persa. Sin embargo, después de 1991, Azerbaiyán chiita, al noroeste, adoptó el alfabeto latino y se acercó a Turquía. En cuanto a las repúblicas al noreste de Irán, como Uzbekistán sunita, por ejemplo, se orientaron más hacia una base nacionalista que islámica, por miedo a que sus propios radicales nativos pudieran rechazar un acercamiento con Irán. Tayikistán sunita, aunque habla persa, se acerca a Irán, pero Irán está limitado por el miedo de hacerse enemigo de muchos musulmanes turcos hablantes en otras partes de Asia Central. Además, debido a la influencia nómada y seminómada, los asiáticos centrales rara vez eran musulmanes devotos, y 7 décadas de comunismo solo fortalecieron sus tendencias seculares, evitando así tener que adoptar una versión más radical o conservadora del Islam y, en consecuencia, los aleja de Irán. En los últimos años, Irán ha desarrollado proyectos de infraestructura en países de Asia Central, lo que incluye la construcción de plantas hidroeléctricas, carreteras y ferrocarriles. El país también tiene una tecnología nuclear avanzada y es rico en gas natural y petróleo, lo que lo convierte en una ruta importante de exportación de estos recursos hacia otras regiones del mundo. Además, Irán ha establecido alianzas con países como Kazajistán y Turkmenistán, lo que permite el intercambio de recursos naturales y la construcción de oleoductos y gasoductos. Sin embargo, a pesar de ser un país influyente en algunas partes del mundo árabe, Irán todavía enfrenta obstáculos para expandir su influencia en Asia Central. Parte de esto se debe al hecho de que muchos países de la ex Unión Soviética mantienen relaciones diplomáticas con Israel, lo que limita su accionar. Otro factor que limita la influencia de Irán es su liderazgo clerical, que reprime cualquier tipo de oposición democrática y presiona la diversidad cultural del país. En otras palabras, los mismos líderes políticos que terminan siendo responsables de la cohesión del país, haciendo que Irán sea un país poderoso, estable e influyente, también son responsables de las dificultades para conquistar los corazones y las mentes de otros países de Asia Central y Medio Oriente debido a ese mismo liderazgo político y religioso restrictivo. De cierta forma, el régimen chiita de Irán fue capaz de inspirar durante algún tiempo a los grupos sunitas oprimidos en todo Medio Oriente contra sus propios gobiernos, algunos de los cuales incluso llegaron a caer. A través de su altamente eficiente servicio de inteligencia, Irán, durante mucho tiempo, administró un imperio posmoderno de entidades subestatales, incluyendo a Hamas en Palestina, Hezbollah en Líbano y movimientos insurgentes en el norte de Irak, donde libró una guerra indirecta contra Estados Unidos. La geografía determina que Irán será crucial para las tendencias del Gran Medio Oriente y Eurasia, pero no puede dictar con qué propósito será crucial. Al final de cuentas, eso depende de las decisiones de sus líderes y de los líderes de otros países con interés en la región. Actualmente, Irán ha levantado un poderoso imperio extraño, sin colonias y sin tanques, armaduras o portaaviones, pero desarrollando una de las máquinas de guerra indirecta más eficientes del mundo. En lugar del imperialismo clásico, por invasión y ocupación, Irán es una potencia dentro de Medio Oriente mediante una estrategia de 3 frentes de guerra, por medio de terceros, armas asimétricas y propaganda. En especial, legiones de hombres jóvenes y frustrados. Hezbollah, un poderoso actor político en Líbano, está controlado por Teherán y es el estado de facto en la región, con más poder militar y organizacional y mayor compromiso comunitario que las propias autoridades oficiales en Beirut. En la Franja de Gaza, la ayuda financiera y militar de Irán sedujo a los palestinos pobres que estaban alienados y alejados de la influencia de los otros estados árabes sunitas. En la región, en Siria e Irak, hay gobiernos amigos de Teherán, siendo este último un fuerte aliado político entrelazado con los servicios de inteligencia iraníes. Finalmente, en el Golfo Pérsico, donde Irán es la única gran potencia con su costa larga y fragmentada, en oposición a pequeños y relativamente débiles principados árabes, cada uno de los cuales Irán puede derrotar militarmente por sí solo o minar a través de poblaciones chiitas locales.
especialmente en Bahrein, o dañar económicamente la economía global mediante un posible bloqueo en el estrecho de Hormuz. A principios de la década de 2020, con la guerra en Ucrania, los iraníes han apoyado activamente a Rusia al ver en el conflicto una forma de debilitar militarmente a la OTAN al mismo tiempo que ponen a prueba su tecnología militar. Por otro lado, a través de China, ha intentado disminuir sus tensiones con Arabia Saudita, lo que podría cambiar drásticamente la dinámica de todo Oriente Medio e incluso aislar a Israel en el futuro. Sin embargo, para ese futuro, la situación de Irán también es complicada debido a su dependencia del suministro alimentario externo, la inflación, la desglobalización y la escasez futura. La escasez de alimentos puede presionar enormemente a las élites del país, en particular a los ayatolás. Y eso, sumado a su estancamiento demográfico, puede empujar fuertemente los costos de vida en el país a niveles cada vez más altos y tal vez insostenibles en el futuro. Son desafíos enormes que pueden poner en duda la propia existencia del país. Hasta porque el hecho de que Irán esté en el eje de la máquina euroasiática del corazón continental solo hará que la presión sobre los iraníes aumente y nunca disminuya. Gracias a todos, espero que les haya gustado y no se olviden de ayudar al canal compartiendo este video con todos los que conocen. Y si puedes ayudar aún más, considera hacerte miembro para tener acceso anticipado a los videos y a otros videos exclusivos, que es donde estoy lanzando cursos poco a poco para los miembros. También hay transmisiones en vivo exclusivas conmigo. Si no puedes, no te preocupes, solo comparte y ya ayudarás mucho. Abrazos y hasta el próximo video.